Vamos. A ver, dígame. ¿Ha encendido eso? Sí. Rafaela Ames Castillo, José Manuel Martín Portales, amigos y amigas de la poesía, don José Cosano Moyano, en representación de la Real Academia, agradecer antes de nada a la Universidad de Córdoba que tenga bien abrirnos sus puertas, las puertas de este Salón de las Columnas, para poder desarrollar nuestros proyectos literarios, nuestros proyectos culturales de la más digna de las maneras. Empezaré diciendo que ahora que marzo vierte sus primeros compases, nos mantenemos en nuestras 13. Damos continuidad a nuestros propósitos literarios y con ellos, de Torres Editores, ha tenido el honor de convocaros para compartir el gozo que colma el corazón de nuestros poetas Rafaela y José Manuel. Gozo que ofrendan poniendo de manifiesto ese docto candor que atesoran y que regalan a la vida, transformado en dos primorosos y originales poemarios que se corresponden con los números 4 y 5 de nuestra colección de poesía año 25. Dos publicaciones colmadas de emoción y grandeza, abarrotadas de esos matices que tanto satisfacen a los ardidos a la poesía, denotando el emotivo y exquisito paladar de quien siente en sus adentros el deambular de las musas más laureadas. Percibirán que es notable el derroche de imaginación que se muestra entre estas páginas, sacando al máximo partida de unos silencios que, como sabemos, no se confiesan ante la soledad más pura, solo se confiesan, ante la soledad más pura y acreditada, desde ese interior entregado en cuerpo y alma al universo del verso y su desasosiego. Cada una de las voces que hoy nos acompañan, desde su firmamento estético, conscientemente estructurado y de sobra acreditado, de seguro que conseguirá conquistarnos con los matices que germinan de las entrañas de su voluntad creadora. Decía Federico García Lorca que la poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Y ese misterio es el que nos ha unido en esta ocasión, desmenuzando su grandeza. En la apuesta por la palabra del poeta, siempre inundada de verdad, de su verdad, seguimos en nuestros ilusionantes proyectos literarios, proyectos como el de la colección que nos congrega año 25, que se desarrollará en el transcurso de este año y que amparará en sus adentros 25 poemarios, 25 publicaciones de lo más variopintas, pero en su contenido denotará la riqueza que atesora el panorama poético actual. Me van a permitir que haga mención de todos esos corazones que en su entrega se vaciarán, se vacían y nos regalan sus emociones más sentidas. Enrique Gracia Trinidad, Raúl Ávila, José Antonio Fernández, Rafaela Ames Castillo, José Manuel Martín Portales, José María Jurado García Posada, Fernando Sánchez Mayo, Pilar Redondo, Javier Sánchez Menéndez, Alfredo Jurado, Carlos Clemenson, Ana Cristina Toledano, David González Lago, Jorge de Arco, Carlos Aganzo, Lola Caballero, Antonio García Siles, María Piña, Balbina Prior, Soledad Raya, Manuel Gaete, Aurora Torres, Miguel Carlos Clemenson López, Ilia Galán y Jesús Urceloy. Y ahora, sin más preámbulo, damos paso a lo que nos clama. Empezamos con la presentación de la cuarta entrega de nuestra colección año 25, perteneciente a nuestra autora Rafaela Ames Castillo y a su poemario En la Ronda del Sol. De Rafaela Ames Castillo, decir que nace en Córdoba, es promotora, coordinadora y directora de eventos y proyectos socioculturales,
como poesía de género frente a la violencia de género. Su obra aparece en más de un centenar de publicaciones y antologías de carácter local, nacional e internacional. Sus títulos publicados son Funámbulos, Desde la Aurora, Ser Agua, El Tránsito, que fue premio Juan Bernier de poesía por el premio del Ateneo de Córdoba, Algo más que luz, Baraca, La casa de las luciérnagas, El alma de la rosa y En el aire los veranos, además del libro colectivo de relatos Casa de citas con el título La azotea. Colabora en proyectos culturales como la Cátedra Juan Rejano de la Diputación Provincial de Córdoba, la Sesión de Cultura del Diario Córdoba, la Ronda Andaluza del Libro, Cosmopoética, el Día Internacional del Libro, los ciclos de poesía de la Real Academia y, con carácter internacional, enunciar también que ha formado parte de las primeras jornadas andalusíes de poesía desarrolladas en Tetuán, de la segunda edición de Jornada Iberomexicana de Poesías Caudales, el Festival Caminos y Ruta del Peregrino de Guadalajara o el 7º Festival Internacional de Poesía Letras en la Mar, Puerto Vallarta, en Jalisco, México. Y tras dar unas pinceladas de su entrega y compromiso, nos sumergimos en el remanso de pureza que por costumbre advierte la tinta derramada para plasmar el verso en su esencia más sublime. Y esa esencia no es otra que la obra que tenemos a bien presentar con el título En la ronda del sol, de su autora, por supuesto, Rafaela Ames Castillo. Muchas gracias. Tienes que aquí. Enciende abajo. Eso. Buenas tardes. ¿Se oye? Porque me está diciendo Calixto que me tengo que arrimar mucho al micro. ¿Se oye bien? ¿Sí? Bueno, pues ante todo deseo agradeceros vuestra compañía esta tarde en un momento tan emotivo y tan lleno de ilusión y también de alegría, que es ver cómo nace un proyecto poético nuevo, ¿no? Gracias a Calixto. A mí me hace muy feliz que de los títulos que ha nombrado, 3 de ellos forman parte de su editorial. Me enorgullece y me llena de gratitud. Y además me hace muy feliz porque publicar con ellos es algo muy familiar, muy hermoso, muy entrañable, muy cordial. Te levanta el ánimo, o sea, son todo ventajas, ¿no? Estar cerca de ellos como personas, como artistas y como editores. En la Ronda del Sol nació así casi como que sin querer y fui dándole forma. Yo quería hacer un libro de textos poéticos, quizá muy al uso, y sin embargo yo no puedo, tengo al final que hacer el poema, tengo que darle su medida, su música, y entonces me entretuve bastante. Me entretuve bastante con mi perrita, Samadhi, que no pude terminar de revisar, ¿no?, los últimos arreglos porque se me fue. Entonces le he dedicado el libro a su memoria. Es un ser vivo, entrañable, y que me ha acompañado durante momentos importantísimos en mi vida. Voy a comenzar a leer, pues bueno, en la Ronda del Sol es como un paseo a lo largo de la Ronda del Sol, donde aparecen todos los meses del año. Entonces yo empiezo así, podría tener 12 apartados el libro, desde enero hasta diciembre. Dentro de cada mes hay 3 o 4 poemas que hablan del estado atmosférico, propiamente dicho, del paisaje, de cómo se recoge o cómo se expande o cómo se abanica, ¿no?, dependiendo del momento, y también de vicisitudes que suceden en ese intervalo de tiempo. Esta mañana pensaba que sí, es una reflexión honda sobre el paso del tiempo, solo que en esta ocasión me da la sensación de que como que paro el tiempo, le hago que su ritmo se
se atenúe para investigar qué está sucediendo en sus intersticios de segundos, minutos u horas. Entonces, pues bueno, ya no quiero entreteneros más. Voy a empezar con el poema Marzo, ya que hemos terminado de estrenar el mes. Marzo. Ya la niebla se ciñe como una diadema de perlas livianas de agua en la cabeza de niña de la tierra. Y más arriba el sol despeja pensamientos diáfanos de días claros que flotan azules como un sueño aún por despertar. La niña tierra respira azucenas y ramas desnudas. Aún duerme en estas horas penúltimas del alba y evoca y convoca en sueños que habrán de realizarse la infancia de todos los hombres y de todas las mujeres, el deshielo en las cumbres, el júbilo del agua, la renovación que insta la vida, los nuevos seres. Es que claro, por mucho que queramos, el tiempo pasa y a este mundo pues nos vamos todos y tenemos que ir cediendo el testigo de la vida a las siguientes generaciones. Hay un poema que dedico a un árbol que se veía desde aquí, desde la ciudad, mirando hacia la sierra veías un árbol, y el árbol solo, ¿no? Se eleva el árbol, único y solitario en la cumbre de la montaña. Se aparta del mundo. Tal vez revisa sus secretos y desgrana sobre ellos el origen de sus frutos. Se aleja el árbol cuanto puede. Parece que su voluntad hubiera sido crecer en las alas de las nubes y crear su propio bosque en las llanuras celestes. Él no sabe que le miro al caer de alguna tarde y que hago conjeturas acerca de sus raíces, del rocío sobre sus hojas, las anillas de su tronco o la forma de sus flores. Él no sabe que le miro al caer de alguna tarde en el regazo de poniente. Hay un poema que titulo Las horas, ese creo que está en enero, que esto de que siempre tienes mucha prisa y siempre tienes que ir corriendo a todos lados, ¿no? Y entonces pues es una rebeldía. Amo estas horas de actividad inútil, en que el mundo de los sueños sobrevuela los turnos de trabajo, la regulación del tráfico, las alarmas de los bancos y la ingenua contrarreloj de los esclavos. Amo, en tanto convulsiona en sus afanes la producción, llegar tarde a todo y robar algún minuto o dos o más que a fin de cuentas eran míos, para un gesto pausado o simplemente observar cómo escribe el sol sus partituras de luz en los libérrimos pentagramas de los días. Bien sé yo cuán fútiles son estas tareas, de su naturaleza totalmente improductiva, reprobada y mal vista por instancias que ni entiendo ni me entienden y menos me interesan. Amo estas horas que en sus amplias dimensiones de años luz devuelven a mi vida el ritmo y el acorde que nutren su sentido y su razón. Cuando la lluvia cae, esta es lluvia de primavera. Cuando cae la lluvia y siembra las aceras de frutos estelares, y se prodiga en los árboles, y se demora en el aire, y accede a mi patio, y envuelve con sus gotas las monsteras y aspiristras que cuidan mis vecinas, y cierra las ventanas y callan los inquilinos, y el perro recién adoptado declina su aullido, y la amante de la copla apaga su radio, e incluso en la calle se detiene el tráfago y los pájaros se vuelven contemplativos, y tan solo se oyen los requiebros del agua en el silencio y los verdes aplausos de la clorofila. Parece que se calma la vehemencia del mundo, que toda ella se aquieta y queda extática por tiempo indefinido. Ojalá sucediera mucho más a menudo.
Los niños invisibles. Esto normalmente está en el parque sentada y a lo mejor escucha el muelle de un balancín y no hay nadie. Dicen, ¿qué pasa, no? Bueno, pues porque solo se oye levemente, como testimonio de su presencia, alguna que otra risa diminuta enredada al crujir de sus muelles, sabemos que los hijos del verano y de la luz son niños invisibles que pasean arriba y abajo sobre los balancines del jardín, mientras en el silencio pleno de la siesta y al ritmo del chirriar de las cigarras van creciendo en horas prolongadas sin que de este a oeste el horizonte dé abasto a medir su estatura de horas. Otra de niño, estos son unas esculturas que vi a mí me gusta mucho ver series de asesinatos y eso, me gusta. Hombre, no me recreo en cómo asesinan a nadie, sino en la investigación, ¿no? Y entonces era en unos países nórdicos y vi unas esculturas maravillosas de unos niños jugando y este es el poema. Los niños de piedra esparcen juegos de nieve sobre el acantilado perenne de la puesta de sol y se quedan mirando el tránsito de las nubes por tiempo indefinido, sin tener que parpadear bajo la ártica luz mientras manejan los hilos que dirigen el vuelo estático de sus cometas, sin tener que hacer siquiera un movimiento mientras el colorido boreal que transporta el aire no deshace un ápice los bucles de sus cabellos. Juegan los niños de piedra sobre el pavimento de un paseo marítimo, nórdico y aterido, e intercambian flores de agua y pétalos de hielo como si fueran cromos detenidos en sus dedos. No se estremece el mundo de estos niños que mantienen intacto su salto a piola sostenido en la inercia del movimiento, ni les inmuta el silencio con que estallan sus risas o el graznido apremiante de las gaviotas alrededor de los pesqueros. Los niños de piedra no esperan la merienda ni asisten a la escuela. Siempre están ahí, en un punto de equilibrio entre el sueño y la quimera, en el instante exacto de quietud del movimiento, en la declinación perfecta de las formas esculpidas que dio por terminada la mano del artista. El mes de julio, el pleno verano, para escribir un día despejado, un desnudo absoluto, un quitarse el calzado, un librarse de cargas, un aflojar amarras, un soltar el cabello, un tirar alianzas, relojes y teléfonos, un aquí de tierra empapada de rocío, un aura lleno de luz viajera. Una inspiración de aire limpísimo y una exhalación de aguacero, para escribir átomos de silencio elevando en el aire su labor y su fruto, una amplia despedida entre alas de aves que emigran, un descanso, una tregua, una distancia, un día de verano junto al mar y que las olas borren las palabras escritas en la arena de la playa para escribir de nuevo, una vez más. Niños en la playa. Cómo brillan los cuerpos de los niños a la luz de la tarde cuando juegan en el mar. Les rebosa la infancia, la limpia luz que encarna la risa de la vida, la risa porque sí. Cómo brilla la vida, la existencia, el momento, el tiempo, el universo, cuando son niños los niños y cuánto hay a su alrededor. Aire. Hay un nexo de días al final del verano, donde se unen las hojas que comienzan a volar, el adiós que se quiebra en sus ramas y el viaje añil de algunas tardes de olas con la atenta vigilia de las gaviotas y la frágil pisada de la nube en la cumbre de la montaña.
Un bailarín reacciona entonces y alígero y sin peso recorre los contornos de las hojas, las mueve, las inicia en la danza y desliza después sus puntas sobre las olas. Apenas las abraza, riza y eleva, se aleja y pierde entre las huellas frágiles de las nubes que transitan la cumbre más alta de la montaña. A solas en la cocina, aquí entramos ya en los días cortos del otoño avanzado. Ahora, en este momento, no sé si llorar, maldecir, cocinar, arrojar besos al aire o dejar un jazmín sobre la mesa. Escribo unos versos que se queman sobre la tostadora y escojo de la nevera algunos recuerdos que conservaba para mejores momentos. Abro las puertas un tanto desgastadas de mi despensa. Compruebo que apenas queda algo apetecible en sus estantes y caigo en la cuenta de la vieja costumbre de haber servido mucho y poco haberle puesto. Tomo cubierto y plato, me siento a la mesa y saboreo despacio los pétalos del jazmín como postre. El sabor de los recuerdos que tenía en la nevera me sorprenden insípidos, ajenos y sin jugo. Un estofado de años y un revuelto de horas se queman lentamente en los fogones y poco a poco todo se va llenando de humo. Huele la casa entera a soledad y desencanto. Abro de par en par cada ventana. Se ha de ventilar. Y ya voy a leer el último poema con diciembre, que es el último mes del año. Han bajado tanto y tan de repente las temperaturas que algunos sentimos cómo se nos congela el alma. No obstante, siempre llega el deshielo. Gracias. Y damos paso a la presentación de la quinta entrega de nuestra colección Año 25, que se corresponde con el poemario Esperando a los pájaros de José Manuel Martín Portales. José Manuel Martín Portales nace en Córdoba en el año 59. Es autor de una decena de libros de poesía, por los que ha obtenido premios como el Leonor, Villa del Libro, Bahía, Eladio Cabañero, Gabriel Celaya y el González de Lama, entre otros. Ha estrenado una obra de teatro junto a Agustín Iglesias, Noche Oscura Ahora, una maravilla a la que tuvimos a bien asistir. Decir también que en colaboración de Vicente Haya ha publicado varios libros sobre poesía japonesa, además de un diccionario poético de San Juan de la Cruz junto a Pedro Villarejo. Es autor de un ensayo sobre la revelación monoteísta y además autor de algunos trabajos sobre haikus. Actualmente ultima un estudio sobre la conciencia poética. Para un servidor es de una enorme satisfacción el tener en esta mesa a un hermano, y no solo en lo versado. Os dejo con toda la emoción que José Manuel Martín Portales vierte y advierte, donde el lenguaje, en su voluntad comprometida, tiende a explorar la profundidad de la conciencia. Una conciencia que, junto a la esencia de lo imperecedero, José Manuel Martín Portales nos regala con su poemario Esperando a los pájaros. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, Cristo. ¿Qué te voy a decir yo? Es que no sé qué decirte. Muchísimas gracias. Es una gran alegría para mí estar aquí. Muchas gracias a los amigos que habéis venido. Hace tiempo que no nos vemos porque yo me fui de Córdoba hace ya 12 o 13 años. Y
volver para este tipo de actos me parece un regalo inmerecido, la verdad. Estoy muy feliz. La edición me parece una maravilla como producto, como edición, como libro, como maquetación, como todo. Me parece un libro de una belleza hermosísima. Y yo creo que hoy también celebramos, sobre todo, creo yo, celebramos la trayectoria de la editorial de Calixto, porque en este mundo donde en fin, una competitividad brutal y los centros de poder, pues tener una editorial nacida de cero, nacida de abajo, nacida que además permanece abajo, permanece en el comienzo, permanece en sus raíces, pues creo que es de un mérito tremendo que yo espero que Córdoba sepa valorar y reconocer. Y yo lo que celebro hoy es que la editorial donde publicamos un librito hace 13 años, o 10 o 12 más, sea la misma, con la misma pureza, con la misma sencillez, con la misma densidad que me permite mandar poemas a Calixto en cuanto me los pide, porque me parece de una transparencia maravillosa, ¿no? Eso es algo que no se suele hablar, no parece que, pero hay que subrayarlo, porque yo pienso que lo que estamos celebrando realmente en este ciclo del año 25 de la colección de poesía es a un auténtico esfuerzo editorial por la poesía sin parafernalias, por la poesía de la gente que escribe, De modo que me siento como en casa y muy agradecido al esfuerzo que está haciendo Calixto y a todos, y un honor para mí estar en esta nómina tan extensísima de gente sencilla como yo, y poder leerlos, poder compartir con ellos, pues me parece maravilloso. De modo que mi agradecimiento y mi enhorabuena a Calixto por su trabajo. Yo cada día ya con los años, tengo una relación más conflictiva con la poesía. Nunca fue para mí un elemento cultural, nunca fue para mí una experiencia cultural, porque yo cuando empecé a escribir con 12 o 13 años no tenía ni idea de lo que era la cultura, ni la literatura, ni nada. Yo escribía sin saber muy bien por qué, ¿no? Y sigo preguntándome por qué, y sigo teniendo esa perplejidad por el hecho del poema, ¿no? Porque uno cuando escribe se supone que escribe para decir algo, para comunicar algo, para expresar algo, un sentimiento, una idea, pero es que el poema no te lleva a ninguna de esas cosas, por lo menos tal como yo lo concibo, ¿no? Entonces, efectivamente, el poema para mí sigue siendo un misterio que no puedo acotar con los elementos que me da la tradición literaria o la tradición cultural, ¿no? No puedo entenderlo con esos criterios. De modo que con el tiempo yo también he intentado no crear una obra cultural, es decir, esto es un niño de 12 años no está creando una obra cultural, es decir, un niño de 12 años no quiere ser famoso, no quiere ser un escritor. Un niño de 12 o 13 años, que es lo que yo sigo siendo, está haciendo otra cosa. Y eso que está haciendo, pues yo sigo sin saber lo que es. Y he tenido la suerte de vivir un tiempo
para intentar reflexionar sobre lo que es, qué estamos haciendo cuando escribimos un poema. Entonces, bueno, en esa estoy, ¿no? Cada día con más perplejidad, cada día con las cosas menos claras, ¿no? Y uno con el tiempo, con el paso del tiempo, lo único que va, digamos, comprendiendo es lo que no es. No sabe lo que es, pero sí va sabiendo lo que no es. Y por eso, pues mi última etapa, ya muy cerca del final, supongo por la edad y por todo esto, pues está siendo una autocrítica profunda y una especie de intento de lucidez para que toda la consideración cultural sobre el hecho poético, romper con eso, ¿no? Romper con eso de alguna manera, porque efectivamente yo cuando comencé a escribir no tenía eso en mente, eso no existía, yo estaba haciendo otra cosa y he seguido haciendo otra cosa. Entonces, mi última parte de mi vida, digamos, que estoy intentando pensar sobre la experiencia poética. No me importa tanto o no pongo tanto cuidado en dejar una obra poética, pues serán libros, ¿no?, compartibles, pero el libro es ya un elemento de la cultura, ¿no? El libro ya es un aspecto cultural, es decir, el libro, digamos, que es la parte de la experiencia poética que puede entrar en el ámbito de la cultura. Suponeros que la experiencia poética ocupa 1 metro y de eso entran 3 milímetros en la cultura, en el mundo cultural. Entonces, esos 3 milímetros que entran de la experiencia, del misterio de la vida, que entran en el aspecto cultural, comprensible, asimilable, publicable, leíble, es 3 milímetros. Humildemente, pues, ahora mismo mi obsesión es pensar qué pasa con los 97 milímetros, que no aparecen, que no pueden aparecer en la cultura, en un producto, en un libro. ¿Qué pasa con la experiencia? Lógicamente tenemos un problema tremendo en nuestro mundo y es que ya nos dan las interpretaciones, ya nos ofrecen las interpretaciones antes de que nosotros incluso tengamos experiencias de ningún tipo, ¿no? Vivimos en un mundo cultural, hemos nacido con esa, digamos, génesis, con esa genética cultural, ¿no? Lo mismo que se heredan las características y la herencia genética, pues también se hereda, por supuesto, la genética cultural. Entonces somos hijos de un tiempo, de un lugar, y antes de nacer, pues ya estamos previstos, ya estamos interpretados, sabemos lo que en qué rango va a moverse nuestra vida. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, podemos aspirar a esto, podemos sentir lo otro. Todo eso depende del momento y depende de la cultura en la que hayamos nacido. Nosotros tenemos la suerte de haber nacido en un occidente respetable, etcétera, etcétera. Bueno, pues la experiencia poética para mí es el intento de salir de ahí porque no puede ser, obviamente, por sentido común, no puede ser que el misterio de la vida, el misterio de la existencia, pueda ser interpretado en un momento determinado de la cultura. No puede ser.
Entonces la búsqueda desesperada, sin medios, sin conocimiento, a ciegas, la búsqueda de esa identidad que no se puede reducir a la interpretación con la que ya nacemos, pues es para mí la experiencia poética, absolutamente una experiencia de salida urgente de la interpretación cultural. Por eso estoy vivo desde hace muchos años, ya un poco más consciente, porque en la juventud todavía tiene uno muchos pájaros en la cabeza, pero ya una vez más consciente, vivo pues, en esa tesitura, en esa contradicción de estar cada vez más metido o consciente del engranaje cultural en el que hay que moverse inevitablemente, con la experiencia interna, la experiencia vital que dice no, esto no es. Y ahí ando, pues, en ese conflicto. Gracias a ese conflicto sigo escribiendo. Es decir, no se ha parado, no se ha detenido ese conflicto en mí y por eso sigo escribiendo poemas. Pero todo es cada vez más confuso, ¿no? Todo es cada vez más confuso. Por eso, este librito, magníficamente editado, como he dicho antes, que es una preciosidad, la verdad. Pues aquí aparecen poemas que escribí durante los últimos tiempos, pues en momentos muy distintos, no tienen una unidad temática, ni mucho menos, son poemas dispersos que fueron publicándose en pequeños cuadernillos, aquí y allí y tal, y que Calixto me da la oportunidad maravillosa de poderlos reunir, y también su relectura, lo digo con sinceridad, cuando le estaba preparando, cuando estaba reuniéndolos para enviárselos, pues su relectura me hace ver hasta qué punto es precario todo este manejo, ¿no? Hasta qué punto es muy precario toda la escritura del poema, ¿no? Me reconozco aquí dando tumbos, abriendo puertas que no conducen a ningún sitio, dándome de bruces contra la pared, buscando una salida sin encontrarla muy bien, ¿no? Y ese conflicto existencial para mí de tener de yo creer que como hombre, como puedes sentir, como decía Borges, ¿no? Sentir la experiencia del primer hombre, la experiencia de lo que es la vida, ese inmenso misterio, pues eso, interpretar eso con los recursos patéticos que nos ofrece la cultura es muy triste. O sea, reducir el misterio maravilloso que tenemos entre manos a las preocupaciones, a las ambiciones, a los intereses, a los caminos que nos ofrece la cultura. Eso es una de las grandes contradicciones que no soy capaz de asimilar. Y sigo escribiendo porque sigo intentando salir y no sé exactamente hacia dónde. Aquí hay poemas de muchas, ya digo, muy diferentes unos de otros, que tampoco podría leer así con una coherencia, ¿no? Porque os voy a leer algo para...
Durante esta larga temporada en la intemperie, mi casa abierta a la pura soledad del mediodía, uvas aún maduras en sus racimos resecos, libros ocupando una mesa vacía. No venía de las lámparas la pequeña ternura que a veces merodeaba en el rincón oscuro. No venía de las flores antiguas el aroma tan dulce que a veces la ventana entreabierta descendía como algo que cae y se extiende, indomable, sobre el piso gastado. Durante esta larga temporada en la superficie me he dedicado por completo a la alabanza, sin yo saberlo, es cierto, sin apenas saberlo. Y este himno pequeño sin memoria, estas palabras ya sin esperanza, por completo abrazado sobre el pecho del mundo, es lo que traigo ahora sobre mi espalda. Curvatura de barro, signo extinguiéndose, mezcla húmeda aún de sudor y cansancio. Este himno maternalmente huérfano, humano en la medida de todos mis hermanos. Durante este tiempo ancho y breve sobre la tierra, ya deshecho en mis manos, no he querido construir un refugio. Necesitaba conquistar la soledad como un ángel vacío, sentir que mi corazón había perdido completamente el miedo. Oh, qué extraña hermosura esta noche en la tierra. La última parte, que son quizás los poemas más recientes, tienen un poquito más de unidad y os puedo leer un par de ellos que hay tiempo. En las estampas escolares, la vida fue adquiriendo su verdadero modo de existir en nosotros. En los cuadernos de caligrafía resumíamos el mundo, como si el mundo fuese una cosa aprendida, una cuestión entre otras, una pregunta fácil. Atravesábamos por los recreos interiores, jugábamos entre líneas. Éramos la pureza y la sombra. Y abandonamos las estancias transparentes con la alegría de conquistar un sueño, buscando la realidad que debía estar al otro lado de los cuadernos. Como si fuese posible salir de la luz, vivir en el olvido de los primeros lápices. Cuando te conocí, ¿te acuerdas? Nuestra primera cita fue en la muerte. Había luz en la muerte, ¿te acuerdas? Tu mirada radiante hizo que todo el mundo penetrara en la noche. Te oí llorar despacio. Llorabas por mí. Sabías que aquella despedida me estaba condenando a no poder morir solo una vez. Nuestra primera cita fue una despedida. ¿Te acuerdas? Oh, la juventud. La vida era imposible. Desde lejanos frutos te contemplo. Duermen los pájaros. Besas bajo los árboles. Y el último poema que os leo con mi sincero agradecimiento por vuestra presencia. Muchos amigos han venido. Estoy muy agradecido de haberos vuelto a ver. Y gracias a Calixto. Habito en la mirada de una mujer muy joven,
No sé en qué lugar. No es un lugar. No puedo dirigirme a ella. Estoy en ella. No es un lugar. Habito en una inmóvil plenitud vacía. Oh, la infancia, ¿de qué forma no cesa tu camino en la tierra? Desde niño me he preguntado si los pájaros podían ser felices. Si existen los pájaros felices o solo existen pájaros. Muchas gracias. Estas veladas hacen que uno siga en la lucha indudablemente. Ha sido maravillosa, ha sido maravilloso la presentación de Rafi y José Manuel. También se ha quedado, ha sido algo que apasiona. Gracias a los dos, gracias a la Universidad de Córdoba, gracias, don José Cosano, gracias a todos los poetas participantes en esta colección y, por supuesto, a todos los presentes. Antes de concluir, diré que el próximo día 11 de marzo, jueves, a las 20 horas, presentaremos en el Real Círculo de la Amistad el poemario de Augusto Centeno Blanco, Poemas Camperos, al que quedan invitados. Y además, en este mismo Salón de las Columnas del edificio Pedro López de Alba, el martes, día 25 de marzo, a las 17:30 horas, nacerán a la vida los números 6 y 7 de nuestra colección Año 25, donde podremos disfrutar de la voz de dos nuevos autores. José María Jurado García Posada, que nos visita desde Sevilla, con su poemario Viaje de invierno, el lector de almanaques, y Fernando Sánchez Mayo, con su poemario Álbum de los viajes. Decía Víctor Hugo que el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido, para los valientes es la oportunidad. Os esperamos. Muchas gracias y mucha poesía. Muchas gracias, Calixto. Te quiero. Gracias.